Muy buenas tardes, en México, las 5 de la tarde con 7 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan en este programa que dirige y que encabeza, por supuesto, que conduce Celeste Sáenz de Miera. Qué rápido, estamos ya a martes 14 de noviembre. En un mes y 10 días estaremos conmemorando, Dios mediante, la Nochebuena. Imagínense, hay muchas noticias importantes que habremos de comentar con Celeste y con nuestros especialistas, como el maestro Mario Méndez Acosta, quien es el presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Por lo pronto y antes de cualquiera otra cosa, le invitamos a que tome contacto con nosotros por el teléfono de cabina en Radio ABC 760 de AM, el 5518 7760, 5518 7760. Los teléfonos del Club de Periodistas de México para que nos marque, por favor, en horas de oficina: 5512 8661, 5512 8661, y el mismo número en terminación 69, o sea, el 55 12 8669. Escríbele a Celeste. ¿Cómo? Es muy sencillo. Escríbele a celeste@gmail.com. Escríbele a celeste@gmail.com. El Twitter de Celeste es @celestesáenzm, @celestesáenzm, y el Twitter alterno de su servidor, que es Jorge Santa Cruz 1, Jorge Santa Cruz 1. También se pueden comunicar con nosotros vía mensaje directo en la página de Voces del Periodista Diario, que es www.vocesdelperiodista.mx. Y lo invitamos a navegar por la edición más reciente, la edición 364 de Voces del Periodista Revista, con que tecleen la siguiente dirección: www.vocesdelperiodista.com.mx. En esta ocasión platicaremos con el maestro Mario Méndez Acosta, el presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Platicaremos también con la fiscalista Ceci Tapia y más adelante con Mona Lisa, quien es quien es el alma de la Nueva República.org, junto con todos sus colaboradores. Las 17 horas con 10 minutos, 17 con 11, tiempo del centro de la República Mexicana. Quisiera, por favor, invitarles a que entren a Voces del Periodista Diario y lean el artículo más reciente de nuestro director y productor general, de Maurice Salum-George, con un tema que es fundamental: ¿quién gana y quién pierde con el nuevo presupuesto de egresos 2018? ¿Quién gana y quién pierde? Lo expone Maurice con una claridad que, bueno, hasta a los que se nos dificultan los números, como a su servidor, pues les resulta bastante interesante y sobre todo comprensible. Dice Maurice Salum que aunque el mexiquense César Camacho Quirós tenía hasta el día de hoy como plazo para sacar el presupuesto de egresos de la Federación 2018, desde el pasado jueves sobró milagros, con el signo de pesos, con sus pastoreados para tranquilizar el ánimo del secretario de Hacienda, José Antonio Mid Curibreña.
Y bueno, aprovechando que está aquí en cabina Ceci Tapia, si usted también tiene alguna pregunta que hacerle en materia fiscal, pues Ceci estará encantada de responderla. Ceci, bienvenida. Muy buenas tardes, maestro. Qué gusto de saludarles, saludar a toda la audiencia de Voces del Periodista, de nuestra querida Celeste Sáenz de Miera y en compañía, gran compañía del maestro Jorge Santa Cruz. Ay, Ceci, muchísimas gracias. ¿Qué novedades tenemos así como para una pequeña introducción antes de irnos al corte, Ceci? Claro que sí, pues tenemos algo interesante que platicar. Primero, seguimos con el tema del taekwondo. Hoy, revisando la página, me percato que no hay presidente. Todos los estados tienen presidente. Estamos a unos días de la competencia nacional con miras a irnos a un mundial. Bueno, y lo digo así porque soy mexicana y ellos nos van a representar a todo nuestro país. Bueno, ojalá este conflicto se resuelva y hablando a CONADE, que ayuden, por favor, igual que a la Federación Mexicana de Taekwondo. O sea, Ceci, que le dieron finalmente el golpe de estado al maestro Pues Jorge León. Así es, pues el golpe de estado está dado. Nada más que todavía no hay cabeza. Ellos nombraron una, pero oficialmente en la página no vemos a nadie. Hay que esperar qué sucede y qué afectaciones tiene. Una de ellas, claro, comentan los deportistas del taekwondo que no hubo ningún premio nacional de ningún premio nacional del deporte. Es que se confunde. Claro, bueno, se confunde. Del deporte para ningún taekwondoí. Y bueno, otro punto también importante que han movido mucho a las redes han sido las cascadas de agua azul, que pero se movió muchísimo su cauce. Las cascadas, yo en julio fuimos a hacer un trabajo a Chiapas y las vi todavía en su plenitud. Obviamente se dice que tiene que ver pues el sismo del 7 de septiembre. Pues bueno, esperemos que no sea eso o alguien esté por ahí tomando agua o desviándola, que ya ve que, bueno, en este país somos... Es que eso es prácticamente un patrimonio nacional, Ceci. Así es, pero el agua es un botín en la actualidad, no solamente claro. En Chiapas, en Oaxaca, en Puebla y muchísimas cosas más, ¿no? De hecho, en Voces del Periodista, en la revista, Claro. Ceci, Sí. tenemos un artículo del doctor en economía Juan Ramón Jiménez que se llama La próxima guerra del agua. Así es. Y bueno, ahorita las cascadas de agua azul están siendo, digamos que atacadas un poquito. Tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa. Yo lo comenté en un Twitter el día de hoy temprano, en el que decía, bueno, pues ya se nos desapareció la Isla Bermeja un día y ya no supimos más, ya está borrada de los mapas. ¿Qué va a pasar con las cascadas de agua azul? Ay, Ceci. Bueno, vamos a un corte, si no tienes inconveniente, regresaremos para conversar con el maestro Mario Méndez Acosta, está en cabina también el maestro Rodolfo Sánchez Mena, especialista en asuntos de inteligencia política, inteligencia mediática, entonces se va a poner bastante bueno. Son las 5:15, las 17:15, es el 14 de noviembre, es Jorge Santa Cruz, a nombre de Celeste Sáenz de Miera, nosotros volvemos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. Hola. Maestro, ¿cómo está? ¿Paso? ¿Me paga saludarlos? No, igual. Claro. Y a Ceci también. Yo creo, Ceci, que hay trampa. Y en el taekwondo, Ceci. Claro que hay trampa, híjole, trampa y tenemos que ir rompiendo eso. Hoy subí unos periscopos de la corrupción y justamente cómo podemos pararla, pero tenemos que pararla desde la casa, desde las bases, desde estar bien en el tránsito, estar bien en todos lados, porque estamos viviendo la corrupción y lo dejamos así, estamos viendo que las cosas no están funcionando y lo dejamos así y corrompemos y decimos cómo nos arreglamos y tenemos que respetar el reglamento de tránsito, es empezar para que seamos un pueblo preparado y definitivamente exigir. También pedía yo estos cambios constitucionales en el que los diputados y los senadores tengan preparación, porque estamos, sobre todo los plurinominales,
meten a quien sea con tal de rellenar el curul. Entonces, todas esas cosas lo estamos viendo. Y ya con Carmina, la primera me contestó Carmina y ahorita ya nadie me contesta. Se me hace que no le avisaron. Entonces, ¿A la señora Celeste? Hay que seguirlo intentando, yo creo. podemos regresar ya con el maestro Sánchez Mena directos. No sé si Ceci quiera empezar. Yo también me gustaría Sí, ¿verdad? al maestro. Muy bien. ¿Te parece bien, mi querido Jonathan? Pues ahí, maestro. Está usted escuchando ¿Sobre qué vamos a con su platicar? amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted el horario de oficina por ahí con el 5512 tema. 5638. Ustedes traen No sé si van a nos decir el Bueno, las 17:18, las 5 de la tarde con 18 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Esto es Voces del Periodista a través de ABC Radio 760 AM. Saludamos a todos nuestros escuchas a través de Grupo Radio Turquesa en el bellísimo sureste caribe mexicano y a todos nuestros compatriotas por las frecuencias de La Pantera en Chihuahua, en el norte de la República Mexicana, y que nos escuchan también en el sur de los Estados Unidos, concretamente en el sur del estado de Texas. Vamos a darle la bienvenida, le damos formalmente la bienvenida al maestro Rodolfo Sánchez Mena, especialista en temas de inteligencia política, inteligencia mediática, geopolítica, geoestrategia. Maestro, qué placer, ¿cómo está? Muy buenas tardes, don Jorge Santa Cruz, pues aquí con el gusto de estar con ustedes. Vamos a platicar de algunos temas que son importantes y que están en el debate de esta semana, porque recién fueron tomados o tocados en la famosa junta de APEC allá en Vietnam por dos personajes que no pueden ser dejados por los medios, como son el presidente Trump y el presidente Putin de Rusia y de Estados Unidos. Allá tuvieron un encuentro, pese a todo esto que se maneja en los Estados Unidos sobre el famoso Russiagate o el caso ruso, y que pues es un tema del Estado profundo, el interés por llevar al presidente Trump a un impeachment, así le dicen en inglés en los Estados Unidos. Para nosotros es un juicio político, quitarle el poder en los Estados Unidos. El Estado profundo se ha enfrentado a varios presidentes, entre ellos, por ejemplo, recordemos al presidente Nixon, que se enfrentó a este Estado profundo. Y entonces, bueno, se vino un mar de propaganda que todavía no hemos evaluado a fondo cómo fue esta campaña de los medios de comunicación, entre ellos el Washington Post, y cómo dos periodistas se subieron a la fama y nos dieron supuestamente a conocer una serie de documentos que llevaron finalmente a quitarle el poder al presidente Nixon. Pero otro presidente, que fue el presidente Kennedy, que también se enfrentó al Estado profundo, fundamentalmente a los poderosos, a los servicios de inteligencia norteamericanos, y finalmente pues lograron matar al presidente Kennedy. Sí, todavía no conocemos la trama completa, pese a que se desclasificaron los últimos documentos, parte de estos últimos documentos, y frenaron al presidente Trump para que no se revelaran parte de estos documentos, y que nos llevan finalmente de la mano a cómo participaron los servicios de inteligencia norteamericanos en el asesinato al presidente Kennedy, porque finalmente de lo que se trataba era de tener por parte del Ejecutivo un control
de esta alta burocracia y que determina buena parte del destino de los Estados Unidos. Fíjese, maestro Sánchez Mena, Ceci Tapia, amigos, que veo un cierto paralelismo entre los esfuerzos del presidente Kennedy y los esfuerzos del presidente Trump en contra de una parte importante del Estado profundo vinculada con el control de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hasta donde un servidor sabe, el presidente Kennedy había dado ya la orden para que el Departamento del Tesoro pudiera emitir bonos a efecto de que el Tesoro empezara a recuperar de manera paulatina la potestad de imprimir el dólar, de imprimir la moneda de los Estados Unidos. O sea, se trataba de ir quitándole poder a este grupo de 12 grandes bancos que fueron privilegiados en diciembre de 1913, siendo presidente Woodrow Wilson y mediante un albazo legislativo, así como lo conocemos en México. Trump, por su parte, también está empeñado en frenar a parte de ese Estado profundo que tiene gran poder con el manejo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No quiero sonar a ave de mal agüero, pero ya vimos lo que le pasó a Kennedy, ¿no? No sé qué piensen ustedes, qué piensen, maestro. Pues, Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Pues aquí platicando este tema que es muy interesante y que ha tenido fuertes repercusiones en México. El presidente López Mateos participó también en este encuentro, en este grupo de presidentes que se dieron a la tarea de adelantar el fin de la Guerra Fría con el presidente Kennedy. Querían terminar con la Guerra Fría, veían los costos que tenía la Guerra Fría, que dio inicio precisamente con una trama que tal parece ser que llevó a la tumba al presidente Roosevelt. Sí, del presidente Roosevelt adelantaron su muerte y aceleraron el principio de la Guerra Fría y que se inicia precisamente cuando arrojan bombas atómicas sobre Japón. Pero los acuerdos que se habían logrado con el presidente Stalin, con el presidente Roosevelt para llevar a buen término los finales de la Segunda Guerra Mundial y lograr la reconstrucción de Europa y del mundo y dar fin al colonialismo, pues no se pudieron llevar a cabo precisamente por los intereses que estaban siendo afectados y que se vieron de manera afectados y que decidieron poner de por medio la llamada Guerra Fría y acelerar la muerte del presidente Roosevelt. Entonces es un problema que se viene desde esa época. ¿Sí? Y en México, pues el presidente López Mateos también contribuía con su pequeño grano. Y en China, el presidente Zhou Enlai, y en Rusia, el presidente Khrushchev, que participaba de estas acciones. Sí, una serie de presidentes que estaban en este proyecto de dar fin a la Guerra Fría, y el presidente Khrushchev pues también terminó con muerte política, ¿sí? Lo depusieron, lo hicieron a un lado, ¿sí? Y el presidente Zhou Enlai junto con su familia, pues su avión se cayó, ¿sí? Y murió, ¿sí? Entonces, bueno, pues hemos visto, vivimos las consecuencias de la Guerra Fría. Nuestro país no ha salido de esa larga Guerra Fría, ¿sí? Viven consecuencias de esta Guerra Fría. La mayor parte de nuestros gentes de seguridad nacional, buena parte de nuestros
servicios de seguridad son de Guerra Fría y no hemos entrado de lleno al cambio, al mundo globalizado y a las circunstancias que vivimos. Sí, tenemos un retraso respecto de todo esto y es muy importante que se debata esta circunstancia porque finalmente lo que se quiere cerrar es toda esta etapa y dar paso a todos los cambios profundos que vienen a partir y que se están construyendo a partir de estas nuevas circunstancias. Esto es de lo que se trata en el fondo, estimada Ceci, amigo Santa Cruz. A ver, maestro, a ver si entendimos bien. Bueno, seguramente Ceci sí, pero un servidor, a ver. Y lo trataré de resumir en un minuto para podernos ir al corte y regresar, porque está bastante sabrosa la conversación. A Nixon le costó el puesto enfrentarse al Estado profundo. A Kennedy le costó la vida enfrentarse al Estado profundo. En este momento el que se está enfrentando al Estado profundo es Donald Trump. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Ahí no estoy falseando nada. Así estamos, ahí Ok. estamos. Por otro lado, el que cancelaran la Guerra Fría significaba enormes pérdidas para las empresas bélicas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, etc. O sea, el estado de Guerra Fría significaba ganancias de miles de millones de dólares al año. Por eso querían estas corporaciones y el complejo militar industrial de Estados Unidos que continuara la Guerra Fría, cosa que también les conviene hoy. Ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovecha el foro de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevó a cabo en Da Nang, en Vietnam, lo decía el maestro Sánchez Mena hace un momento, para decir que le creía al presidente ruso Vladimir Putin y que lo mejor era que hubiera cooperación y entre líneas que no hubiera guerra entre Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando regresa Trump a Estados Unidos dice, bueno, no, yo estoy con las agencias de inteligencia de mi país. ¿A dónde quiero llegar? A que Trump está peleando contra el Estado profundo en materia financiera, vía, por ejemplo, control, a ver qué tanto lo logra con el nuevo nominado de la Reserva Federal y mediante alianzas con el presidente Putin de Rusia. Hoy, cierro el paréntesis, bueno, ayer en realidad Theresa May, quien es la primera ministra de Gran Bretaña, acusó a Putin de sembrar la discordia en Occidente. ¿Será, maestro, que se nos vienen momentos peores al del noviembre del 63 con Kennedy o a la destitución de Nixon? Nada más se lo pregunto para un sí o un no y regresamos. Vamos a trabajar sobre esto, pero sí, estamos sobre el riesgo precisamente de lo que planteó el expresidente de Rusia de una guerra nuclear. Sí. Es decir, estamos ante los riesgos de una guerra global, de Bueno, una tercera guerra. Esto es Voces del Periodista, es el maestro Sánchez Mena, es la fiscalista Ceci Tapia, es Jorge Santa Cruz, en sustitución de la conductora y directora del programa Voces del Periodista, Celeste Sáenz de Miera. Volvemos. Está usted La invitación escuchando a Voces estos del temas que Periodista mucha con su gente, sobre amiga todo los Celeste Sáenz de Miera. millennials, que Regresamos. todavía no los conocen. Y por ejemplo, Pensé que yo me que veo veo las mucho, redes ¿no? y dicen, no, Mona es Lisa, que ¿no? Rusia intervino y ahora Mona va a Lisa. intervenir para 2018 y Yo empiezan por a eso hacernos el empecé lavado de a decir cerebro eso. que Ya empezaron. Sí. Y sobre mi tema de la próxima semana. lo guardamos. Claro que sí. Pero hay que ver también en esta ecuación el factor de Xi Jinping, de China. Claro, Sí. Ya no lo podemos hacer a un lado, ¿verdad, maestro? No.
Y terrible, porque no es por el bien de las naciones. Decía Cristina, la expresidenta de Argentina, que no había amigos, había intereses. Intereses, Esa es la claro. realidad de lo que está pasando en el mundo, pero no de hoy. Esta es una historia que Estados Unidos no tiene muchas amigos décadas sin atrás. intereses. Sí. Demasiado fútbol los O sea, lo que- 365 días del año, y esto respalda lo que quiere Juan Carlos Osorio de darle acompañamiento y seguimiento al estado. Uy. Y bueno, y el desconocimiento de las redes, yo siempre Da digo que- miedito, amigos, da miedito, ¿no? Todos estos escenarios tan complejos. Bueno, hablar de una guerra nuclear, pues bueno, donde cualquiera, pues todos podemos morir, ¿no? En esa situación, o los No, países. pues tenemos, sí, hay que frenar a los dementes, ¿no? Que quieren llevarnos a una guerra, ¿no? Por sus intereses, ¿no? Así es. Sí, sí, por supuesto que En las sí. guerras todos pierden, Sí. todos pierden. Ciudadanos, todo lo que ha pasado en las historias de las guerras pasadas, los ataques a los pueblos, a las mujeres, los crímenes de lesa humanidad que aún no se han podido resolver, que siguen viviendo al mundo. Les voy a dar Está usted escuchando lo que Voces del facturaron Periodista las con su empresas amiga bélicas Celeste Sáenz de más Miera. importantes. Marque usted en horarios de oficina 55 Bueno, espero que el 12 buscador lo encuentre 56 rápido. 38. Continuamos. Amigos, las 17 horas 33 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Retomamos en Voces del Periodista la conversación con la fiscalista Ceci Tapia y con el analista en geopolítica, el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Maestro, híjole, escuchándole de que el riesgo de una guerra es real, uno piensa, ¿y qué podemos? Nosotros, humildes ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer, no? Esto, es que todo esto se maneja en términos de lo que ya hemos platicado, de una guerra híbrida. Y la principal arma que se maneja en esta guerra híbrida, pues desde luego es el arma más destructiva que se ha empleado en los últimos tiempos, que es el arma de la desinformación o el arma de la información. ¿Sí? Es tan peligrosa como una arma atómica, ¿sí? Pero aquí en este caso su efecto es tan destructivo porque es el silencioso y no lo vemos. Sí, sucede poco a poco, pero impacta ¿en dónde? Impacta fundamentalmente sobre nuestras conciencias. Yo lo voy a interrumpir, maestro, perdónenme, pero estamos en este preciso instante siendo testigos de una guerra mediática crudísima. Ya la agencia rusa Russia Today, Rusia Hoy, en español Actualidad RT, está bajo la mirada escrutadora ya oficialmente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ayer se tuvo que registrar Russia Today en Estados Unidos como agente al servicio de un gobierno extranjero. Sí, aquí lo que estamos hablando y lo que estamos discutiendo y que lo vemos al final del túnel y que es importante aclararlo, sí, al final de este túnel tendremos que ver una serie de acuerdos como los acuerdos de Yalta, de finales de guerra, en que tendremos nuevas negociaciones como los que acordaron ahorita en Hanoi, en Vietnam, de acuerdos de guerra para Siria. Y tendremos acuerdos sobre las guerras, estas híbridas que tenemos, sobre el manejo de medios. Miren, estadísticas. Ahí voy, maestro, perdóneme. Sí. Pero les voy a dar estadísticas que fueron difundidas el pasado miércoles 4 de octubre por una agencia que no es rusa. O sea, no estoy hablando de RT, de Russia Today, no estoy hablando de la agencia Sputnik. Estoy hablando de la agencia BBC de Londres. O sea, ni modo que digan que esas cifras han sido manipuladas
por Vladimir Putin y compañía. Maestro Sánchez Mera, maestra Ceci Tapia, el monto de las ventas el año pasado, 2016, de las 5 principales empresas de guerra de Estados Unidos y la Gran Bretaña fueron las siguientes. Fuente, BBC de Londres. Lockheed Martin de Estados Unidos vendió el año pasado 47.248 millones de dólares. 47.248 millones de dólares. Segundo lugar, la empresa Boeing, la de los aviones también, que se dedica a la defensa, al espacio, seguridad, etc. 29.500 millones de dólares. Voy a cerrarlo. La Lockheed Martin, 47.000 millones. La Boeing, 29.000 millones. Luego, en tercer lugar, BAE Systems de Gran Bretaña, 25.000 millones de dólares de ventas solo el año pasado. En cuarto lugar, Northrop Grumman de Estados Unidos con 24.500 millones de dólares. Y en quinto lugar, Raytheon de Estados Unidos con 24.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 150.000 millones de dólares de solamente 5 empresas occidentales. Hombre, por eso la guerra conviene. Sí, es muy importante esto, pero también hay otros medios que también están en guerra. Twitter, vamos a ver cuánto cotiza en la bolsa de valores. Entonces, las redes sociales también, y quienes invierten en ellas, o sea, son acciones de guerra. Entonces, estamos hablando que en el caso de tener que registrar a RT en los Estados Unidos, estamos hablando de lo que plantea el presidente Putin, de un problema de libertad de prensa. Así es. Definitivamente. Si una de las candidatas del Partido Verde expone ella que ella interviene y participa en foros en RT porque en los Estados Unidos no la dejan expresarse como ella desea y que ella participa en RT, ¿sí? Hay otro medio de guerra, pero de habla hispana, que es el periódico El País, que es un periódico español, pero prácticamente es un periódico de guerra. Están en este momento en una polémica muy interesante, actualidad RT, Sputnik de Rusia, por un lado, y por el otro lado, El País, diciendo exactamente lo mismo que usted. Bueno, el país definitivamente, sí, estamos viendo precisamente que los medios desde hace mucho tiempo son instrumentos de guerra. Como comentaba al principio, el Wall Street Journal jugó un papel decisivo para derrocar a un presidente. Es decir, cómo un instrumento se presta para derrocar a un presidente legítimamente electo. Entonces aquí hay una serie de situaciones de cómo en América Latina o Globo, que es una empresa poderosísima, ¿sí?, encabeza las acciones, ¿sí?, que se llevan a cabo para despojar del poder a la presidenta de Brasil, a Dilma Rousseff, por la acusación de corrupción que no le pudieron comprobar absolutamente nada de los cargos que se le estaban imputando. Si de lo que se trataba era en última instancia quitarle el poder y entregárselo a otro personaje que finalmente era de lo que se trataba en el Brasil. Esto es, como Ceci, lo que está en el ambiente del manejo de redes, de los medios de comunicación y qué papel juegan, y que afortunadamente en México, bueno, pues tenemos la opción de platicarlo libre y pluralmente, ¿sí?, como lo hacemos
en Voces del Periodista. Exactamente. Hoy las redes han tomado un papel muy importante aún sobre la televisión, sobre los medios escritos, y no se ha medido su poder. Bueno, la gente que tuitea libremente, que no es un bot, que no es un troll, que no es un medio pagado, no se han dado cuenta del poder tan importante que tienen en las manos cuando hacen un Twitter, en un Facebook, y también el control que intentan tener sobre estas redes para sembrar noticias falsas. Lo que pasó con Dilma, en este caso, en las redes, intentaron meter muchísima desinformación aún sabiendo, obviamente para crucificarla, igual que lo están haciendo ahorita con el presidente estadounidense o con el mismo presidente mexicano que hace un día comentó que las redes le hacen bullying. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque sí se golpea cuando se tiene una información verdadera. Cuando la gente decide que tiene que tomar el control y denunciar y darle a conocer a su gobierno que está en desacuerdo. Entonces, sí es importante, y en este sentido es importante que nosotros reconozcamos que las redes sociales son un arma en las manos de todas las personas. Y no en balde, en los acuerdos secretos del ahora en peligro Acuerdo de Cooperación Comercial Transpacífico, el TTP, estaba por ahí metida. Habrá que revisar porque es muy difícil, muy difícil acceder a los documentos, pero había una cláusula en el sentido de querer limitar la libertad de expresión en las redes sociales, ¿no? Ahora, de que las redes son arma de guerra, lo tenemos más que claro, ¿no? Lo tenemos en Twitter, lo tenemos en Facebook y pues en algunas otras. No sé, maestro Rodolfo Sánchez Mena, en un minuto o menos de un minuto, ¿qué nos pueda sugerir a quienes pues somos usuarios de redes, igualmente Ceci, o a lo mejor les pido que me permitan enviar al corte y de regreso escuchar sus sugerencias? Porque ciertamente son un arma, pero puede ser un arma de dos filos. ¿Cómo identificar un emisor ético de uno que no lo es? ¿Cómo ven? Claro que sí, yo creo que este es un tema muy importante porque hay mucha basura en la red, muchísimas notas falsas, muchísimas cosas que no tiene que ver, por ejemplo, una foto de la policía mexicana con una noticia, y han sembrado el terror con fotos de unos eventos que sí sucedieron, pero no en nuestro país. Y entonces las redes se alertan y se alarman y empiezan a generar información falsa, a replicarla. De hecho, grandes escritores han caído en la trampa. Pero bueno, sí podemos. Muy bien, vamos a hacer, gracias Ceci, un corte. Regresaremos con Ceci Tapia, con el maestro Sánchez Mena. Redondearemos este tema y luego le pediremos a Ceci que nos diga qué está pasando con el taekwondo en la Ciudad de México y a nivel nacional. Porque como se expuso aquí, pues nada, llegó otro dictador bananero, eso lo digo yo, a la Federación Mexicana de Taekwondo. Cuarto para las 6, es Voces del Periodista, es Jorge Santa Cruz, en sustitución de la directora y conductora del programa, Celeste Sáenz de Miera. Volvemos. Está usted escuchando Voces del Periodista, con su amiga Escríbanos. Celeste Sáenz de Miera. Saluden a Ceci. Saluden al maestro Sánchez Mena. Salúdanos, por favor. Además, hoy es el Día Internacional de la Diabetes, que es un tema importante porque la gente no se cuida, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con muchísimas cosas de la salud y del bienestar, del amor propio, ¿no? Que de repente dejamos al último esas cosas. Entonces sí, concientizarnos que tenemos que ir a hacernos una prueba, que si empiezas a sentir somnolencia, irritación en el ojo, molestia, inflamación, retención de líquidos, muchas ganas de ir al baño, todas estas cosas van a salir. Irritabilidad también. Irritabilidad, por supuesto, porque ya hay malestar en la sangre, y en la sangre pues es todo el cuerpo. Entonces pues esas cosas son importantes, y las redes, no, a todo lo que dan. Pues si no tiene inconveniente, maestro, regresamos con usted para que redondee. Le estamos pidiendo al maestro Sánchez Mena regresar con él para que redondee de su opinión, después Ceci y luego la misma Ceci
nos refiera a este caso de corrupción en la Federación Mexicana de Taekwondo, a unos días ya de una competición internacional, ¿no? Con lo que ello significa para los atletas de distintas edades. Continuamos, las 5 de la tarde, 47 minutos. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, un placer escucharlo nuevamente, su conclusión, porque al tema le queda mucho, pero afortunadamente también esperemos que lo tengamos mucho, que tengamos mucha oportunidad de compartir con usted pronto. Bueno, pues vamos a llegar a lo que al principio, de donde se originó este comentario, que es la reunión que hay en Vietnam, que se dio la semana pasada y que finalmente son el encuentro de dos presidentes, de dos figuras de poder a nivel mundial, uno que se abstuvo, que andaba por ahí y que era el presidente chino y que se marginó, pero que finalmente es parte de la alianza muy importante. Son dos presidentes que están aliados, el presidente ruso y el presidente chino. Es una alianza indestructible que crearon los norteamericanos cuando atacaron, cuando presionaron al presidente Putin. Entonces, a partir de eso se creó una alianza, un G2, como dicen los expertos, y esa alianza hasta hoy se mantiene indestructible. Estamos ante el proceso, ante una situación que el mundo está evolucionando y se están definiendo las nuevas áreas de poder. Y dentro de estas nuevas áreas de poder, pues vemos cómo se están acomodando los Estados Unidos a su nueva circunstancia, y dentro de esta nueva circunstancia, las nuevas alianzas y el reparto de áreas de influencia en un mundo multipolar. Ahora bien, si los poderes, el poder profundo de los Estados Unidos no quiere, se abstiene de tener una alianza con Rusia, y el grupo de Trump quiere una alianza con Rusia, ¿sí? Mientras que plantea una especie de guerra geoeconómica con Rusia, con China. Sí, pero insisto, en el fondo hay esa alianza entre Rusia y China, que es lo que es determinante. Lo interrumpo tantito, maestro, Sí. Perdóneme. En la Torre Trump, en Nueva York, hay oficinas de uno de los más importantes bancos chinos. Y por otro lado, el presidente Trump y el presidente Xi Jinping de China firmaron en Vietnam acuerdos por $235 millones. Ahora, el Estado profundo tiene el control de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero China tiene el control del 40% de la deuda de los Estados Unidos. Aquí vamos a otra situación, Ceci, que es muy importante. Un nuevo sistema financiero que tiene que ver con una nueva bolsa de divisas, en donde va a entrar en juego los famosos petroyuanes. Los petroyuanes, que es el mercado de divisas que van a ser producto de la venta de petróleo de Arabia Saudita a China. Ya Venezuela le está vendiendo en yuanes su petróleo a China, y Arabia Saudita, que ya no le está vendiendo todo el petróleo a los Estados Unidos que anteriormente le vendían a los Estados Unidos. Ahora sí, con el cambio energético del modelo energético, sí, Arabia Saudita le vendió el 10% de su empresa energética a China, sí, el 10%, y también ahora le está vendiendo de su petróleo en yuanes muy pronto, y esto va a significar que China empieza a invertir en yuanes. Es el mercado de petroyuanes.
Sí, habrá este mercado de divisas muy importante. Nuestro país está anclado al dólar. Sí, claro. Sí, y desde luego, pues esto tendrá que influir definitivamente. Son todos los cambios de fondo que vienen en el mundo. Y es que qué Sí. lástima que el tiempo no da oportunidad. Pero está el acoso sobre Venezuela hoy mismo con el asunto de que una calificadora ya dijo que Venezuela es insolvente, etcétera. En parte, ¿por qué? Porque Venezuela está generando petrollones y porque Venezuela es el país que tiene las reservas más amplias de petróleo a nivel mundial. Bueno, pero bueno, pues también viene en este cambio energético una cuestión muy importante, es decir, Rusia, quien lo creyera, pero es miembro de la OPEC, de la Unión de Productores de Petróleo, ¿sí? Y es prácticamente el vicepresidente de los países productores de petróleo. Pero además está creando una nueva entidad, una nueva estructura organizativa, la OPEC, la Unión de Productores de Gas. ¿Entre quiénes? Entre los grandes productores de gas, Rusia, Irán y Qatar, y Bolivia, mismo Venezuela. Si los grandes productores de gas, ¿a quiénes le van a vender este gas? Pues desde luego a los países que consumen el gas, que esto es Europa. Sí, aquí estamos viendo un cambio muy importante, que son los cambios que determinan el rumbo del mundo y que están, pues desde luego, en el trasfondo de este debate de la guerra híbrida y en los juegos que está metido la Reserva Federal, que finalmente son los grandes financieros y que en donde están cotizando los medios de comunicación modernos, como son el Twitter y como son las redes sociales. Y por eso están en medio toda esta guerra que estamos viviendo y que nuestro país está inserto en ello y que no puede escaparse, y que por eso en el 18 ya estamos viendo que dicen, bueno, en México ya están los rusos, ya están los chinos, y dicen en las calles ya hay histeria, dicen ya están los rusos, ¿no? Como cuando en los Estados Unidos empezaron a construían sus casas con lugares para refugiarse de guerras atómicas ficticias, y salían corriendo porque decían que ya estaban desembarcando los rusos. Bueno, pues esa es la histeria de esta supuesta nueva Guerra Fría, pero pues es una Guerra Fría que inventan también los medios, y la realidad es más fuerte que esto que se inventa a veces en las redes. Maestro Sánchez, bueno, esto va a dar para mucho más. Me hizo acordar de una canción que tiene que ver con la histeria que creó el gobierno mexicano, el sistema mexicano, por ahí del 41, 42. ¿Qué cosas pasan con el apagón? Cuando se hacían simulacros en la capital de la República, supuestamente para saber cómo reaccionar ante los aviones de la Luftwaffe nazi, de la Luftwaffe alemana. Bueno, maestro Sánchez Mena, ¿le parece si vamos con Ceci Tapia, que nos platique sobre lo que un servidor asume la responsabilidad? Ha determinado como que hay un dictador bananero, pobres plátanos, ¿verdad? Hay un dictador bananero en la Federación Mexicana de Taekwondo. Caray, Ceci. Pues es una invitación muy, muy grande a Alfredo Castillo de CONADE, que tenga vigilancia en la Federación Mexicana de Taekwondo, porque el Taekwondo es un deporte, como todos los deportes, que dan disciplina, que dan constancia, que dan valores, y eso se está buscando. Y no se puede si los directivos están haciendo la guerra entre ellos. Tiene que poner orden. ¿Por qué? Por los atletas y por los deportistas del país. Atletas que son niños, es una categoría infantil, que son jóvenes y también son adultos, que ven a sus profesores como héroes sin capas. Entonces, ¿qué ejemplo van a dar si solo les importa el dinero y no el deporte en sí?
y no el que cada joven, cada niño aprenda con ellos los valores, porque lo que habla son los hechos más que las palabras. Es una invitación, señor Alfredo Castillo. Muchas gracias. Muy bien, pues son las 5:57, es prácticamente hora de irnos. Muchísimas gracias a todo el equipo a nombre de Celeste Sáenz de Miera, quien es la conductora y quien es la directora de este espacio, a nombre de, por supuesto, Jonathan Álvarez en la producción, de Maribel Olvera en la asistencia, del ingeniero por allá. Ingeniero, ¿cómo le va? No es Víctor Melara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ah, es que... Ah, ingeniero, es que... ¿Y el otro? Osiris. ¿José Elías? Osiris. Ah, Osiris, claro, Osiris. Es que con la gorra... Muy bien, saludos. Muchísimas gracias, Ceci Tapia. Gracias. Un placer. Maestro Sánchez, bueno, un placer. Gracias, Ceci. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes, Ceci. Y- Buenas tardes, maestro. Gracias. Gracias. Gracias Escríbele a ustedes. Celeste, gracias. Escríbele a celeste@gmail.com. Más chiquito. YouTube. Grité demasiado. Ah, YouTube. Es Jonathan. A ver, en youtube.com.mx, Voces del Periodista Radio. Voces del Periodista Radio. Y ahí van a encontrar a Celeste y a todo su equipo, a todos sus invitados, y van a tener la oportunidad no solo de escuchar, sino de ver, hombre, el lenguaje corporal, qué importante. Importante el lenguaje corporal cuando se da el encuentro paralelo en Da Nang, en Vietnam, entre el presidente Trump de Estados Unidos y el presidente Putin de Rusia. Un lenguaje corporal que dice todo o dice mucho. Ah, pero cuando llega Trump a Estados Unidos y dice, no, yo estoy con las agencias de mi país, vean el lenguaje corporal de Trump y se van a dar cuenta de muchas cosas. De veras, muchísimas gracias. A nombre de Celeste Sáenz de Miera, es Jorge Santa Cruz. Les deseamos lo mejor. Sigan con Ivonne de la Cruz en la noticia aquí en ABC Radio 760 AM. Muy buenas tardes, México.